Bueno, vamos a abrir la Biblia, vamos como se dice al grano. Vamos a abrir la Biblia en Hechos 2, 41. Hechos 2, 41. Listo, lo tiene. Hechos después de Lucas. El primero es uno de los libros de la historia de la iglesia, del inicio y el desarrollo de la vida de la iglesia. Bueno, Hechos 2, 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El pastor Darley Castrillón nos ha estado hablando sobre ciertos elementos de la dinámica y la vida de la iglesia. Y lo que yo voy a hacer hoy es complementar, ampliar, repetir algunas cosas de las que ya él habló. Pedro decía, Pablo decía, los apóstoles decían: espero ir a vosotros para recordarles algunas cosas. Y una de las cosas que a veces necesitamos hacer es recordar y recordar y recordar. Repetir y repetir y repetir. ¿Cuántas veces usted ha tenido que repetirle y repetirle y repetirle tantas cosas a sus hijos y no las hacen? Pero usted, ¿qué es lo que hace? Repite, repite y repite. Entonces vamos a ver un mapa y algunas dinámicas que Dios quiere que establezcamos como iglesia. Empecemos desde el comienzo. El texto que hemos hablado es el inicio del discurso del apóstol Pedro. Pedro está siendo presente de un mover del Espíritu Santo donde 120 personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? Vino de repente como un viento recio. Ellos empezaron a orar en nuevas lenguas. Jesús les dijo: esperen. Estaban en la fiesta de Pentecostés. Recuerde este contexto porque se lo voy a hablar más adelante. Una de las fiestas del pueblo judío era la fiesta de Pentecostés. Y ellos tenían, muchos de los que estaban fuera de Jerusalén, venían desde lejanas tierras a celebrar la fiesta en Jerusalén. Quiere decir que muchos de los que estaban en ese entorno, en ese momento, era gente que había venido de afuera para celebrar la fiesta de Pentecostés. Entonces vino el mover del Espíritu Santo, y el primer discurso que se echa Pedro, el primer discurso, el primer mensaje apostólico de Pedro, trae como resultado que 120 personas se convierten al Señor, pero también se convierten 3,120 personas. Qué crecimiento tan fenomenal y espectacular. Un mensaje hizo que 3,000 personas se convirtieran al Señor, se bautizaran y fueran añadidos. Qué bueno prender por un momento nuestra mente y poner nuestra película de ese momento. ¿Cuál sería la dinámica de ese día, de esos días del inicio de la iglesia? 3,000 personas reconocen a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y son añadidos. Y uno de los sellos
de las personas que son añadidas a la iglesia es que se bautizan en agua, se identifican con Jesucristo como su Señor y Salvador e inmediatamente van a las aguas. Pero lo que Pedro continúa haciendo y que la iglesia lo muestra son las dinámicas de ciertas cosas que ellos estaban haciendo durante esos días. Podemos tener como un punto de partida algunas dinámicas que todavía deben ser para nosotros, son referentes para nosotros, que debemos experimentar, que debemos vivir. Y de esas dinámicas es la que les vamos a continuar hablando. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor para que Él nos pueda hablar lo que tiene que hablarnos hoy. Padre, te damos gracias en este día, por esta mañana. Este es el día que tú has creado para nosotros. Nosotros nos queremos gozar y alegrarnos en ti. Espíritu Santo, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra comprensión para poder ver lo que tú tienes hoy para nosotros. Tu palabra alumbra nuestro entendimiento. Así que nos sometemos a la voz tuya. Yo me someto hoy a la voz tuya, Señor. Yo me someto a lo que tú quieres hablar hoy a la iglesia, Señor. Edifícala porque tú eres el que la edificas. Tú eres el que impartes crecimiento sobre ella. Así que, Señor, nos hacemos hoy dispuestos para impartir lo que tienes para nosotros. Quiero recordarles algo que ellos hacían y era perseverar. Diga conmigo, perseverar. La palabra perseverar significa ser intensamente fuerte, soportar, el permanecer de pie, ser constante, diligente. Entonces, las cosas que ellos hacían, perseveraban en ellas, y una de las que ellas hacían era perseverar en la doctrina de los apóstoles. Creo que es el eje, es el fundamento de la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que trae entendimiento, alumbra nuestro entendimiento. La palabra trae cambio, transformación, renovación, y ese era el primer pilar que ellos tenían como eje. Ellos experimentaron y vivieron la vida con Jesús y quisieron hablar, compartir de la dinámica de vida de Jesús. Esa era la doctrina de los apóstoles. Pero en la que me voy a centrar hoy, en la que perseveraban, era en la comunión unos con otros. Entonces, tome la mano de su hermano y dígale: voy a perseverar en la comunión contigo. Me cuesta. Dígale, me cuesta, dígale la verdad. Me cuesta. Pero dígale, pero me toca. Necesitamos aprender a perseverar en la comunión unos con otros. La palabra comunión, viene del griego koinonia, y es una palabra que de pronto la usamos en nuestro medio. Vamos a tener un tiempo de koinonía, ¿cierto? Y la vemos siempre como algo de una actividad de compañerismo. Pero yo quiero que veamos hoy el poder y la base de nuestra comunión. ¿Cuál es la base, el fundamento de nuestra comunión? La palabra koinonía significa, escuche, koinonía es tener algo en común. O sea, estamos juntos hoy aquí porque debemos tener algo en común. La palabra koinonía significa participar, ayuda mutua, contribución, asociación. Esto es lo que significa la palabra koinonía. Tenemos algo en común, participamos de algo en común, nos asociamos, participamos de algo en común. Y la raíz de donde viene es koinos, que significa estar asociado
como si fuéramos socios de una empresa. Estar asociados como si fuéramos socios de una empresa. Ahora, esto no es una empresa. ¿Qué somos nosotros? Somos una familia. Somos una familia. Si así el pelo lo tenga usted diferente al de su compañero, o sus ojos, pero somos una familia. Lo que tenemos en común, lo que nos hace en común, es que somos una familia. Y ese es el fundamento que yo quiero hablarles hoy y establecerlo, afirmarlo, y es ser una familia. Pero vamos a ver la base espiritual de nuestra comunión. Entonces, si tiene un separador, si no los tiene, cómprelos. Son como más de 50 frases de nuestro apóstol Randy. Entonces, úselos, usted los separa aquí en Hechos 2 y vámonos a Primera de Juan. Vámonos a Primera de Juan. Te escoja su segundo separador y se va a Segunda de Juan. Publicidad política pagada para el Ministerio de Comunicaciones. No, es una bendición las frases. Yo siempre las uso, las leo, las recuerdo y las uso en mi Biblia. Y hoy un ejemplo, vamos a usarla. Entonces, Primera de Juan, vamos a hablar del apóstol Juan. Se le conoce como el discípulo amado de Jesús. Se le conoce como el discípulo que se recostaba en el pecho de Jesús, que pasaba tiempo, que era uno de los íntimos cerca a Jesús. Y este es el apóstol Juan. Vamos a ver lo que él nos habla y nos muestra en este texto. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Verso 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. El apóstol Juan nos está hablando de la base y el fundamento de nuestra fe y de nuestra comunión unos a otros. ¿Qué es lo que nos hace estar en comunión, en ser partners, en ser asocios unos con otros? Y es que debemos tener claro y reconocer lo que Juan está diciendo. ¿Qué es lo que Juan está diciendo? Que él vio, que él oyó, que él palpó al verbo de vida. Necesitamos reconocer, y lo que nos une a estar juntos es que reconocemos ambos que tenemos un Dios que tomó forma de siervo, un Dios que se hizo humano, un Dios que se hizo carne, un Dios que vino a estar en medio de nosotros. Lo que nos une, lo que nos hace como una familia, es que reconocemos. Quiero hablarle un poquito de lo que estaba estudiando hoy a la madrugada, que me despertó hoy el Señor. Y era que Juan estaba escribiéndoles a los hermanos que habían dejado de tener comunión, porque se habían ido tras otras sectas, otras doctrinas engañosas. Y Juan le está diciendo: ustedes han dejado de tener comunión con nosotros. Y esto es otra de las cosas que se está viviendo hoy en día en la iglesia. Vientos de doctrina que vienen a sacar a la gente del cuerpo de donde Dios les ha establecido. Este es el contexto de donde Juan les está diciendo: ustedes eran de nosotros, ustedes estaban entre nosotros, compartieron con nosotros, compartían el pan, las oraciones, las comidas, las alabanzas, pero ya no están entre nosotros. Y
lo que Juan está hablando es de ciertos rasgos que la doctrina de ese momento, de ese entorno, eran vientos de doctrina que estaban atacando el señorío, lo que ellos tenían en común, el reconocer que Jesucristo era Señor. Quiero hablar algo aquí, no me lo puso el Señor hoy en la mañana, lo siento ahora. El viento de doctrina está abundando hoy en día. Y una de las señales principales de las cuales tú puedes reconocer que es una doctrina errónea es que lo primero que va a atacar es la divinidad de Jesucristo. Es lo primero, que no es Dios, que simplemente es un profeta. ¿Y Juan les está diciendo? Esto que vimos, tocamos, palpamos, esto es lo que les estoy anunciando, esto es lo que les estoy hablando. Entonces nuestra comunión está basada en que creemos y reconocemos que Jesucristo, Dios, siendo Dios, tomó forma de hombre y vino a relacionarse con nosotros. Reconocemos, y lo que tenemos en común es que tenemos vida eterna. Juan está hablando, yo les anuncio para que tengan vida eterna. La vida estaba en Él, en Jesús. Y Él les está diciendo, una de las verdades es que ustedes tienen un llamado a tener vida y vida eterna. Ahora, esa vida eterna, ¿cómo inicia en la vida de un creyente? Necesitamos reconocer, y eso es lo que nos hace tener comunión unos con otros, cuando reconocemos nuestra necesidad de un Salvador. Cuando reconocemos que estamos separados de Dios, que el pecado nos ha apartado de Él, que hemos roto nuestra comunión por el pecado, pero que Jesús vino al mundo, derramó su sangre, y su sangre nos ha unido de toda pared que nos divide de Él. Dice la palabra que teníamos comunión con el mundo, comunión con las tinieblas. Pero al reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, venimos a ser parte de esa familia eterna de Dios. Nos da vida eterna para disfrutar vida eterna. Así que dígale al que está a su lado, nos vamos a ver largamente. Eternamente. Eternamente. Entonces dígale, me tiene para rato. Mejor dicho, si no me aguanta un poquito, me va a tener que aguantar eternamente. Primera de Corintios 1:9. Este era un versículo que le fascinaba mucho al pastor Randy y lo hablaba en la clase de visión y propósito. Nuestro llamado, nuestro primer llamado es, mire lo que dice: fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nuestro primer llamado es a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Nuestro primer llamado es a tener comunión con el Padre. Eso nos da identidad, que tenemos un Padre. Y quiero decirle que tu Padre no es que ame más a uno. Algunos jóvenes dicen, no, es que a ti sí te ama, pero que a mí como que Dios me quiere. No, tenemos un Padre que derrama su amor juntos para todos. Él derrama su amor insaciable para todos nosotros. Esta familia tiene un padre, esta familia tiene un hermano en común. Tenemos un Padre amoroso. Pastora Lulu, esa es su frase, nuestro Padre amoroso. Tenemos un Padre amoroso. Tenemos un Padre que ha soñado con tener una familia, con que seamos una familia. Entonces es importante entender la comunión desde el punto de ser familia, de ser una familia. Gálatas 6, de allí viene el nombre
de nuestra iglesia que Dios le dio a nuestro apóstol Randy y Marcy. Hagamos mayormente bien, principalmente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Entonces, cuando quiera hacer bien, dígale al que está a su lado, míreme a mí primero. Yo soy su candidato número 1. Yo soy su candidato número 1. Tenemos un llamado a tener comunión. Su sangre nos une. La cruz nos une. La cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz nos une. Cuando yo miro la cruz, cuando miremos la cruz, necesitamos mirarla en sentido de comunión hacia arriba, pero también hacia el lado. Nuestra comunión es con Dios y también con los hermanos. Entonces lo que nos une no es la educación que cada uno pueda tener. Lo que nos une no es si tú eres hincha del América. ¿Dónde están los hinchas del América? No, gracias a Dios que ya no tenemos casi aquí. Ya se cambiaron. ¿Y dónde están los hinchas del Cali? Aleluya. Pero déjeme decirle que eso no nos une. No nos une el ser hinchas de diferente equipo. No nos une la clase social que tú puedas tener. Nos une que somos miembros de una sola familia. Y eso debe alimentar nuestro corazón y nuestra mente. Eso debe ser un motivo del por qué venir cada 8 días, compartir en las casas, en los grupos de conexión. Es rico saber que nos vamos a reunir como familia. No salga rápido cuando venga un día domingo. Tómese un tiempito extra para compartir con su hermano, con su hermana. Cuando vea a otra persona que usted nunca ha visto en su vida aquí en la iglesia, acérquese a esa persona. No sea indiferente. ¿Sabe por qué? Porque esa persona tiene un mismo ADN, tiene un mismo papá, que es su papá, es su hermano. Entonces no salga corriendo. Tómese tiempo para compartir con otros hermanos que usted no conoce. Cámbiese de silla de vez en cuando. Permítase conocer con otros. Ya la tiene escriturada. No, mentiras. A algunos les gusta hacerse aquí adelante porque escuchan mejor y a algunos les gusta atrás porque les gusta dormirse de vez en cuando. No, no, yo sé que no, aquí todos son despiertos. Nuestra primera comunión es con nuestro Señor Jesús y con nuestro Padre. Eso nos hace ser unos, eso nos hace ser familia. Somos una familia, diga conmigo, soy miembro de una familia, la familia eterna de Dios. Ahora, esa es la base de nuestra comunión. Lo segundo que necesitamos entender, volvamos a Hechos 2:42. Coja su separador, si no lo tiene, lo puede adquirir en el departamento de comunicaciones. Son 50 frases. Volvamos a Hechos 2. Juan nos habla de nuestra comunión desde el ámbito espiritual, desde una unidad espiritual, es el fundamento. Pero volvamos a Hechos 2 y miremos algunas características de esta dinámica. Vamos al verso Hechos 2:44.
Ok, Hechos 2:44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Tranquilo, no se me vaya a asustar, no vaya a salir de la silla. Tranquilo, tranquilo. No va a tener que salir de aquí a la notaría a cambiar sus propiedades, porque aquí en la comunidad de fe le van a empezar a pedir sus propiedades. Tranquilo, tranquilo, diga, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Yo les dije algo al comienzo. El pueblo estaba celebrando la fiesta de Pentecostés y más de 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia. O sea, estaban metidos en un gran y buen problema. Muchos de ellos tenían que ser gente de afuera, del exterior, que habían venido a la fiesta. Y esa gente ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces la dinámica de la iglesia se tuvo que ver en un momento involucrada en poder despojarse libre y voluntariamente para dar. Muchas de las ideologías políticas toman este texto para hablar del comunismo y tomarlo como una referencia, que Jesucristo es el líder comunista número 1 por excelencia. Quiero decirle lo que el comunismo tiene como razón de ser. El comunismo dice: todo lo tuyo es mío, todo lo tuyo es mío, o sea, de arriba para abajo. Todo lo tuyo es mío. Pero el cristianismo, ojo, el cristianismo dice: todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Libre y voluntariamente yo puedo decidir dar para ti. Porque yo puedo reconocer que Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador y es mi dueño de todo. Ellos sabían que vivían bajo un imperio, subyugados por un César, el cual les decía: todo lo de ustedes es mío. El comunismo es una ideología que apereza a las comunidades. El comunismo pierde la productividad de una nación, de un pueblo. El comunismo lo que trae es un asistencialismo social y aquieta la productividad de las naciones. Por eso el comunismo le favorece solamente y exclusivamente a los que están arriba. O de pronto usted ha visto un líder político comunista viviendo y cogiendo su sueldo. Yo no veo a los líderes socialistas diciendo: todo mi sueldo que cojo lo estoy entregando. Miren, estudia. Entonces necesitamos ver, quiero leerle algo. Sin embargo, el comunismo moderno, estaba estudiando esto, es un sistema que funciona de arriba a abajo y que forza a la gente a vivir en situaciones comunitarias sin darle importancia o sus preferencias. La comunidad del libro de Hechos con la que inicia es una comunidad voluntaria. La gente trajo las cosas voluntarias. Más adelante lo vamos a ver, libre y voluntariamente. Había una circunstancia en ese momento y la gente decidió si traía o no traía, y lo vamos a ver, porque una de las cosas que quiero hablarle, que es la base de nuestra comunión, se expresa en el compartir nuestros recursos. La base de nuestra comunión se expresa en compartir nuestros recursos. Recuerde la palabra koinonía. Koinonía también tiene que ver con compartir, con participar. Y la iglesia de ese momento vivió su koinonía, su comunión.
de una dinámica y de una manera profunda. Dice en la palabra, se dieron primero al Señor y luego a vosotros. Entonces, el comunismo es algo que Dios no quiere establecer. No es el pensamiento, no es la ideología política. No me quiero quedar aquí a hablar de política ahora. Pero la comunión verdadera trabaja con una condición que es un animal, es un enemigo dentro de nosotros, y es la vida egocéntrica. Todo para mí y nada para ti, o para ti un poquito. Entonces la comunión verdadera tiene que ver con el compartir, con el participar a otros. Ellos sentían y sabían que tenían una bolsa en común, suplían para las necesidades. Como iglesia necesitamos y queremos continuar supliendo para las necesidades. La Biblia en Hechos habla que ellos suplían también para la mesa, suplían para las viudas, para los necesitados. Y es algo del corazón de la iglesia. Cuando tú das tu mercado, estás siendo partícipe. Cuando tú das con tu promesa de ofrenda de fe, tú estás siendo partícipe para las necesidades. No solamente de nuestro trabajo en la fundación. Cuando tú das tu diezmo y tu ofrenda, también estás siendo partícipe para dar a las viudas y los necesitados. Eso no es algo que lo hagamos público aquí constantemente. Pero aquí se beneficia y se bendice la vida de las viudas y de los necesitados. Usted de pronto que está sentado allí ha sido bendecido a través de alguna necesidad que pudo haber sido suplida en algún momento. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran suyas, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre ellos. No había necesitado entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas lo vendían y llevaban el dinero a todos los apóstoles, para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Puede ser que la dimensión que necesitamos hoy no llegar es a través de nuestras propiedades, pero yo creo que sí necesitamos ser mucho más conscientes como familia de la fe, cuidar de los hermanos que están a nuestro lado. No solamente por necesidades físicas, necesidades espirituales, emocionales, condiciones de enfermedad. Entonces no es un trabajo solamente de los pastores cuidar del resto de gente. La Biblia habla más de 50 veces la palabra unos a otros, estimulándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, amándonos unos a otros. Y sigue la lista. Entonces el diseño y el deseo de Dios es que podamos tener una dinámica de ser unos a otros. Mire, en Hechos 4:32, para que usted vea que ellos traían sus propiedades libres y voluntariamente, había un hombre, era José de Arimatea, José, quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de ánimo o de consolación. Este hombre tenía el carácter de lo que era la comunión unos a otros. Pastor Daley nos estuvo hablando de él. José fue el primero que vendió su propiedad, su heredad, y lo trajo a los discípulos, a los apóstoles. Él dijo: yo reconozco que Jesucristo es Señor, hay una condición en el momento. Creo que Dios es suficiente para suplir mis necesidades, pero creo que ahora puede ser suplida la de los hermanos en la fe. Y Él lo trajo libre y voluntariamente. Pero más adelante en el 5 nos muestra otra condición diferente.
Y es la de que podemos hacer un contraste entre José y Ananías y Zafira. Está en el 5. Dice, a cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y se lo llevó llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo a Ananías, pongámonos hoy de acuerdo allí primero. Ellos están viendo que los hermanos están trayendo sus propiedades a suplir una necesidad. Y ellos dicen, bueno, vamos a llevar la nuestra, pero si esto como que no funciona, mejor saquemos una parte y vamos a decir que hemos dado total nuestra heredad y nuestras posesiones. Mire lo que dice aquí. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. O sea, tú tenías la libertad de decir, no vendo, sí doy, no doy. Aquí hay un pecado contra la comunión. Aquí hay un pecado contra la comunión. Porque la Biblia nos invita también a tener comunión con el Espíritu Santo. Tenemos un llamado a tener comunión con el Espíritu de Dios. Y lo que Ananías y su esposa habían hecho era que ellos habían decidido engañar y mentir. Y si hay algo que rompe la comunión con Dios y con los hermanos, es la actitud de engaño y de mentira. Si hay algo que entre los esposos pueda dañar la comunión, la unidad en una vida de pareja, es el engaño, es la mentira. El vivir haciendo cosas de engaño contra nuestro hogar rompe la comunión, daña la comunión. Porque estamos unidos al Señor. El que se une al Señor, uno es con Él, uno en comunión está con Él. Entonces aquí está sucediendo algo y es un pecado hacia la comunión con Dios y con los hermanos. Pedro le está diciendo, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. Estoy leyéndolo en la versión Nueva Traducción Viviente. Tú decidías venderla, no venderla, dar, no dar, dar lo que quisieras. Pero tú estás engañando. Dice, ¿cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Si hay un obstáculo en la vía de comunión, es la mentira, es el engaño. Si hay algo que restaura la relación de en una familia, en una comunidad, es cuando hablamos verdad. Quiero que vayamos de nuevo a Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 1. Capítulo 1, porque quiero asentar esta verdad. Primera de Juan, capítulo 1, vamos a leer el versículo 5 al 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas y mentimos y no practicamos la verdad. El enemigo número 1 de la comunión entre unos y otros es el engaño, es la mentira. Esto fue lo que sucedió
con Ananías y con Zafira. Entraron en una condición de engaño y de mentira en su relación y comunión con Dios y con sus hermanos. Y Dios vino y la juzgó. Andamos en tiniebla y mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Wow! Yo recuerdo que he tenido que sacar tiempos muy profundos, muy duros, cuando ha habido engaño en mi vida hacia mi hogar. Y tuve que afrontar situaciones de hablar verdad. Y nos hemos formado en nuestra casa, en mi familia, de hablar verdad, cuéstenos lo que nos cueste. Le enseñamos a nuestros hijos a que nos hablen verdad, así toque disciplinar. Porque si hay algo que aborrezca, dañe, perturbe el ambiente, es vivir en engaño, en una condición de engaño y de mentira. Necesitamos aprender a andar en luz, porque Él es luz. Quiero decirle algo. Si usted ha llegado a pecar y dañar la comunión con Dios o con los hermanos, usted debe entender la base de su restauración de nuevo, y es esta. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo de usted gritaría: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan no está diciendo que no vamos a volver a pecar, pero Juan está diciendo: ok, si vuelve a suceder, si llega a suceder, tienes la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, para volver a conectarte. La sangre fluye solamente estando pegado al cuerpo, estando en unidad con el cuerpo. Si se quitara usted un brazo, una pierna, un dedo y lo deja por un lado, ¿qué le va a pasar a esa parte del cuerpo? Se pudre. Y esa es una de las trampas que el enemigo tiene cuando caemos en pecado. Lo que quiere es que usted se aísle, se separe del resto del cuerpo, se separe del resto del cuerpo. La comunión se restaura cuando entendemos que la sangre de su Hijo está allí para nosotros, para limpiarnos, para restaurarnos, para ponernos de nuevo en relación correcta. Tú tienes la sangre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero la acción que necesita es la confesión. La confesión está en el intermedio de nuestro arrepentimiento, de nuestro perdón. Cuando confesamos y nos arrepentimos delante de Dios, Él puede venir y traer su sangre. Quiero que leamos otro texto. Primera de Juan, ahí más adelante, el 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay una dinámica que sucedía dentro de la cena del Señor, y era que los discípulos, antes de tomar el pan y de tomar la copa, ellos tomaban un tiempo de confesión de pecados. La confesión, ¿qué significa? La confesión significa hablar lo mismo, concordar, estar de acuerdo con los demás, confesar, admitir
una declaración pública y responsable. Necesitamos crear dinámicas de confesión de pecados. Necesitamos buscar a nuestro Señor y confesar nuestros pecados. La Biblia dice en Santiago: si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Y si ha pecado, ¿qué es lo que dice? Confiese sus pecados. Y es sanado y es restaurado. El poder de la confesión hacia Dios, pero también el poder de la confesión hacia otros hermanos. Quiero que se ponga de pie. El fundamento de nuestra comunión viene de reconocer que tenemos a un solo Señor, que tenemos un Padre, que tenemos una familia, que reconocemos que Él se hizo hombre, vino a habitar en medio de nosotros, se convirtió en un Dios relacional. La fuente y la base de nuestra comunión es también compartir para las necesidades de mis hermanos. Participar. La historia dice que la iglesia de Hechos, principalmente la de Jerusalén, tuvo un tiempo de hambruna y de escasez. Hubo un tiempo de mucha hambruna y de escasez. Entonces el apóstol Pablo empezó a recorrer las iglesias y empezó a decirles que prepararan ofrenda para sus hermanos en la fe en Jerusalén. Entonces, segunda de Corintios 8 está hablando de ese contexto. Segunda de Corintios 8 está hablando de un donativo que la iglesia está preparando, porque ellos querían tener koinonía, comunión. Mire lo que dice: quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de la iglesia de Macedonia. Esta iglesia están siendo probadas con muchas aflicciones, o sea, estaban en gran necesidad y además son pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en su generosidad. Pues puedo dar fe que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio, aquí dice la palabra participar, el privilegio de koinonía en la ofrenda para los creyentes en Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso de fe fue entregarse a ellos mismos, al Señor y a nosotros como tal Dios quería. Busque dos hermanos de la fe, busque dos, tres hermanos, un momentico, búsquelos. Ojalá sean de esos que no conoce, que usted nunca ha tratado allí con ellos. Hoy tomamos la cena, mire, hoy tomamos la cena. Hoy juntos estuvimos en comunión, en compañerismo. Partimos el pan. Porque quiero leerle este texto y finalizar con este texto. Primera de Corintios 10, 6, 16 y 17. Cuando damos gracias por la copa de bendición, ¿no quiere decir que participamos de las bendiciones de la sangre de Cristo? Hoy participamos de las bendiciones de la sangre de Cristo. Cuando partimos el pan para comerlos juntos, hoy comimos el pan juntos, ¿no entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Por mucho que seamos, todos comemos el mismo pan, indicando que formamos parte de un solo cuerpo. ¿Y sabe de qué cuerpo es? El cuerpo de Cristo. Estamos unidos como una familia, estamos unidos como miembros de un solo cuerpo. Así que, Padre, te damos gracias
por el llamado que nos da, Señor, a perseverar, a tener comunión unos con otros. Señor, gracias. Ore usted por sus hermanos, ore usted, tómese un momentico y ore. Refresque el mensaje orando con sus hermanos. Refresque usted. No lo voy a hacer yo, hágalo usted. De gracias. De gracias por los hermanos de la fe, por los hombres y mujeres que Dios ha puesto a su lado. Gracias por ese hermano en la fe. Toda pared que se haya puesto, que nos separa, que nos divide, tenemos algo en común, es un solo Padre. Hoy tenemos un solo hermano, que es Jesucristo. Tenemos la comunión dulce con el Espíritu Santo. Así que, Señor, permíteme participar, estar en comunión, en unidad con mis hermanos y ser una familia. Como familia de la fe les bendecimos. El Señor les guarde, les bendiga y haga brillar y resplandecer su rostro sobre ti. Recuerde, somos la familia de la fe. Tenemos eso en común.